No, tenemos 15 minutos y tenemos otro bloque más, así que el tiempo de terminar de dar una vuelta entera a estas migraciones. Si usted acaba de unirse al programa, Piedra, Papel y Tinta aborda las migraciones en el mundo, pero de manera muy particular en el continente. ¿Qué está sucediendo en nuestro continente? ¿Cómo se está moviendo la gente? Y empujados, ¿por qué? Hemos hecho una primera ronda, hemos tenido un primer mapeo de lo que está sucediendo. Y Pablo quería decir algo en la pausa, hemos estado todavía tratando algunas ideas, pero quiero retomar a lo que dejamos en el primer bloque, Pablo. Sí, algo que es importante que también, como contribuyendo a entender este fenómeno más contemporáneo de la movilidad humana y que afecta tanto a la comprensión de migraciones, desplazamientos y crisis, es el concepto de flujos mixtos. Esta idea puede parecer algo confusa y de hecho no hay una definición única, no se ponen de acuerdo. ¿Pero qué quiere decir? Quiere decir que no están tan definidas las causas por las que la gente escapa o sale de un lugar. Voy a poner un ejemplo. El país que más refugiados tiene en el planeta Tierra es Turquía, ¿sí? Con más de 4 millones de personas refugiadas, ¿no? De conflictos en los cuales llamamos conflictos convencionales porque hay un área de conflicto, hay una guerra, expulsan, y estas dinámicas van moviendo gente de un lugar a otro en una situación muy concreta. Lo que tenemos con los flujos mixtos son condiciones más no convencionales y que se están volviendo cada vez más frecuentes. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en Venezuela tenemos una crisis política, social, económica que está afectando a la región entera y donde hay gente que sale en condiciones de refugiados, ¿sí? En condiciones de asiladas en algunos casos. Un ratito, ¿podemos definir refugio, asilo, sí, hacer la diferencia, porfa, para...? Sí, claro. Refugio es una persona que siente, la persona refugiada es una persona que siente que su vida está en peligro, que las condiciones para vivir en un determinado lugar no son ni de cerca las óptimas y decide salir como de ese refugiado. lugar. Como Esto refugiado. puede tener, digamos, un origen tanto individual como político, digamos. Yo, como exministro, me pido un eso refugio. Es un asilo. Eso es un asilo. Una persona que siente que sus derechos políticos y civiles están directamente perseguidos. Y ese sí es individual. Bueno, puede haber colectivos, de hecho, puede haber muchos asilados. Un gabinete completo. Pero específico dentro de todo. Claro, pero sigue es un siendo tratamiento específico, totalmente diferente que tiene reglas especiales. Correcto. Y otra es, por eso se habla de flujos mixtos, cuando hay un flujo de gente que por distintas condiciones decide migrar. Algunos incluso con mejores condiciones laborales, educativas, económicas, pero que no quita que están en una situación de vulnerabilidad porque se están moviendo de un lugar al otro en la incertidumbre. Toda esa mezcla del fenómeno es lo que se llama el flujo mixto. Y eso es lo difícil y lo desafiante de la política pública contemporánea, porque los estados no están preparados para responder. Distinguir. ¿Y qué dice, por ejemplo, las convenciones internacionales? Dicen, ante la situación de una mayoría, en este caso, digamos, una mayoría de refugiados, todas las políticas deberían aplicarse por el principio de mayoría a refugiados. Pero eso es la teoría. Cuando hay 2, 3 millones de personas moviéndose en esas condiciones, es muy difícil para los estados responder frente a esa política, ¿no? Y ahí es donde yo quería puntualizar con ese desafío de la política pública internacional, que quizás no es que no hay reglas, es que es muy difícil en las condiciones en las que se están dando los flujos actuales responder con las reglas en la realidad, en el terreno, ¿no? Claro, y en las fronteras además. En las fronteras, en los lugares de acogida, en las políticas de integración. Hay datos que luego podemos ir reflejando, pero hace muy poquito, solo para, digamos, matizar un poco esto del flujo migratorio masivo, Perú recibe más de 800,000 venezolanos, personas de Venezuela, en los últimos 2 años, y los últimos datos del Banco Central peruano dicen que la inflación prevista para el año 2018 no va a ser tan alta por un dinamismo económico directamente asociado al fenómeno migratorio. Es decir, hay una directa contribución a la economía por el dinamismo que están generando 800,000 personas
en condiciones, y eso hay que decirlo, de mucha precariedad, en condiciones de inseguridad jurídica, en condiciones de no protección, que esa es la falla de los estados en este momento, no garantizar el principio y el derecho de todas las personas a recibir protección, más allá de su estatus, más allá de si son asilados, refugiados, migrantes, etc. Estados que también tienen su propia dinámica. Margarita, hace unos instantes Jorge hablaba de este pacto. ¿En qué marco? Naciones Unidas, claro, es como que la institución primera, es el paraguas primero en el que uno piensa cuando habla de esta regulación, de este control de alguna manera de estos diferentes tipos de movilidad. Pero decía yo, también están los movimientos de los estados, es decir, las olas políticas, el color ideológico de los estados van a cambiar también. Y aquí yo no veo que Naciones Unidas pueda realmente como que ser transversal a todo esto, ¿no? Bueno, realmente también debemos recordar que Naciones Unidas tiene un marco de diferentes tratados de derechos humanos, ¿no? Tiene también grupos de expertos, tiene vínculos con instituciones y centros de investigación importantes, es decir, Naciones Unidas es un, digamos, un conglomerado que está dando respuesta permanentemente a asuntos que están sucediendo en los países, y además debemos recordar que estamos dentro de procesos de globalización que nos han interconectado y que desde luego, por eso es tan importante mirarlo en el tiempo, tienen sus ciclos y tienen sus coyunturas, ¿no es cierto? Y claro, este pacto global de migración, que además agrupa a los refugiados también, en ese sentido tenemos que ver que esa dimensión se ha ampliado, porque, lo decía Pablo muy bien, hay esos flujos mixtos. Ya no podemos hacer, digamos, esas compartimentalizaciones que teníamos de poblaciones en el tiempo, en el espacio, sino que ya estamos abocados además a múltiples fenómenos que están afectando a las poblaciones. Entonces, algo interesante es que este pacto global es intergubernamental, no es un pacto que sea vinculante para ninguno de los países, sino que realmente muestra la voluntad entre gobiernos de ponerse de acuerdo en dar respuestas y soluciones a temas y a situaciones que están enfrentando los países. Entonces, uno de los principios fundamentales es buscar la coordinación. Es evidente que es necesario aumentar la coordinación entre países, tal y como por ejemplo el Mercosur lo ha hecho acá, en esta región, donde ha realmente fomentado una política de, digamos, de transmigración, de fomentar la transmigración en condiciones laborales óptimas para tanto receptores como para emisores, o por ejemplo, como lo está haciendo en este momento Colombia, con otros países, porque tiene que ver también con la frontera con Ecuador, e incluso tiene que hacerlo internamente a nivel intersectorial, a nivel de distintas, digamos, sectores, tanto locales, regionales, ¿no? Es decir, el mismo país ahí tiene que hacer un esfuerzo incluso para regular y sobre todo dar respuesta y acceso a los derechos fundamentales que tienen todas las personas, independientemente de si tienen o no documentos. Eso es, por ejemplo, lo que está haciendo Colombia en este momento, donde está claramente respondiendo como si fuera una crisis humanitaria, ¿no? Donde se está dando, como decías tú, Pablo, un documento que solamente se da a quienes están en tránsito, porque muchos están pasando hacia otros países con un periodo X, y hay uno que se llama un permiso permanente, que creo que tiene 2 años de duración para los que llegan, ¿no? Para que durante 2 años puedan estar en el país, recibir acceso a la educación, a la salud, a todo lo que requieran, ¿no? Facilitar incluso el empleo. ¿Por qué? Porque es un potencial y es una oportunidad también para un país que está también saliendo de un conflicto interno,
de larga data, pero que el país lo ha visto como también oportunidades de también responder humanitariamente y dar la seguridad y la protección que todos merecemos. ¿No? Usted hablaba hace unos instantes de la coordinación de gobiernos. Me parece mejor gobierno porque los gobiernos van cambiando y su piel también va cambiando, de color, de dureza, de tal, y ahí hay que hablar de voluntad política. Y aquí entran las trampas, ¿no? Trampas, Trump. Usted hablaba en la pausa de la trampa, de recorrer la frontera, porque México... A ver, cuéntame. Bueno, no, este fenómeno se llama externalización de fronteras, que es muy evidente lo que hace el gobierno norteamericano en la región, que es trasladar una frontera del límite natural que tiene, o el límite jurídico que tiene, perdón, a un segundo país o un tercer país. ¿Cómo se hace eso? Bueno, con presión política, con ejercicio de poder tácito, con algunas veces con incentivos. La Unión Europea también lo ha hecho en África, se ha hecho también en Asia, en otras circunstancias. Es una medida política no necesariamente legítima y no necesariamente, diría que en la menor proporción incluso de respeto a derechos humanos, a garantía de derechos, pero es una política efectiva sobre todo en repercusión interna. ¿Qué quiere decir? Traslado la responsabilidad del control o de la contención a una frontera más allá de la que yo controlo. ¿Para qué? Para que esas personas tengan mucho más trabas y haya un efecto inmediato, sobre todo en la opinión pública, sobre todo en la política interna, de decir, sí, lo estamos controlando. Estamos deteniendo. Hay dos ejemplos claros sobre el tema. El primero es Turquía, que se logró por parte de la Unión Europea que Turquía funcione como la frontera de ingreso de los que emigraban de Siria y Afganistán, e Irak. Entonces, pero eso fue por una concesión que hizo el presidente Erdogan, pero a base de una serie de beneficios que obtenía, o sea, esto fue una transacción, porque si Turquía no retenía este flujo de migrantes, iban a llegar por la vía de Austria y demás, como lo estaban haciendo antes, hasta el centro de Europa. El otro es ahora México. Exacto. México se ha comprometido a detener en la frontera con Guatemala a los migrantes que estaban tratando de llegar a los Estados Unidos. Y en ese sentido quisiera poner una matización sobre el flujo mixto. La gente migra por razones de persecución, porque su vida está en peligro, por razones de protegerse en términos ya esenciales. Pero normalmente las migraciones del pasado eran por razones económicas. Y esto traía consigo que el interés que tenían los que migraban era en el salario. Una parte de ese salario se transformaba en remesas, y las remesas han alcanzado una magnitud impresionante en el mundo. Han llegado a ser, a la hora de medir el país, 800.000 millones de dólares las remesas del año pasado, que significan para Honduras el 20% de su PIB. De su PIB. Claro. Para El Salvador 17% y para Guatemala 10%. Entonces aquí había una motivación económica que no es la misma que está operando en este momento entre Colombia y Venezuela. La gente no está saliendo de Venezuela para recibir mejores salarios, está tratando de salvar su vida, claro, porque no tiene alimentos, porque no tiene salud, porque no tiene medicamentos, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que es un fenómeno tan complejo que primero no se puede resolver por parte de un solo país aislado. Colombia, muy meritorio en lo que está recibiendo hasta ahora, pero ya ha mandado señales de auxilio. Sí, claro. Ya dice, necesito la solidaridad de los demás porque yo solito no puedo con esto. Eso es parte, ¿no? Y aquí viene la crítica. ¿Por qué América Latina o América del Sur no genera una política al respecto que comparta principios, comparta valores, opere sobre la base de seguridad humana y no de seguridad nacional o seguridad del Estado, para dar atención a esto? Esa yo me la sé.
Porque no estamos articulados, Jorge, porque no hay los elementos de articulación regional, mucha sigla, pocas nueces, hemos dicho varias veces, esta no ha funcionado, esta tampoco, son muchos organismos que están truncos ahí y están coloreados por la derecha, por la izquierda, por... ¿verdad? Muchos intereses. Creo que tiene que ver eso también. Por supuesto. Pero antes no era así. Hay un elemento además que debemos considerar, que seguramente es de preocupación, incluso hasta intuitiva de la gente, pero tiene una explicación. Y es la migración también, los flujos migratorios que se dan por razones económicas, tenían que ver mucho con los países industrializados, los países del primer mundo, que eran capaces de alguna manera de absorber estos flujos, pero al mismo tiempo de otorgar condiciones de política social, ¿no es cierto? Salud, educación, previsión, etcétera, para estas personas, ¿sí? ¿Qué pasa? Ejemplos como por ejemplo África con Kenia y Uganda, que son los casos más cercanos a los que nos podríamos referir de pobres migrando a lugares de pobres, ¿sí? Moviéndose hacia lugares de pobres. Exacto. Tomo este ejemplo porque se han hecho políticas muy interesantes entre Ghana y Kenia para poder recibir gente de Eritrea, de Sudán, incluso de Somalia, que escapaba de conflictos terribles y que eran gente pobre sobre gente pobre. Es decir, cuando Margarita nos comenta, hay población venezolana recibiendo atención en salud, educación, pero también en condiciones precarias, claro, porque Colombia no tiene desplegado todo un sistema de seguridad social como lo podría tener Suiza o Suecia, ¿no? De ninguna manera. Y ahí es donde instalamos una parte de los conflictos internos en los países donde hay un legítimo reclamo de decir, población que se siente afectada, decir, yo no tengo servicios de salud de calidad, mis hijos no tienen servicios de educación de calidad, ¿por qué los migrantes deben recibirlos? Y ahí generamos un falso conflicto, porque el conflicto no está entre estas personas que se encuentran en la precariedad, está en la falta de políticas públicas que respondan a problemas heredados y resueltos de salud, de educación, de protección, de garantía de derechos, que solo se ven visibilizados con el fenómeno, pero que ya existían en La Guajira, en los Santanderes, los lugares más retrasados en términos de políticas públicas de Colombia, hoy se exponen y se evidencian, pero siempre han estado ahí, claro, por poner un ejemplo, ¿no? Vamos a ir a una nueva pausa y quisiera en el último bloque también mencionar los límites, ¿no? Estoy pensando en la fotografía de ese papá que muere junto a su niña, esa fotografía que nos ha marcado a todos, pero fotografías las hay de todo tipo, o sea, creo que nos quedamos con estas postales negras de la migración, de la intolerancia, de los muros. Vamos a ir con estas imágenes y hablar de los derechos humanos, porque ya no es solamente explicar las migraciones, es en qué punto ya se violan los derechos humanos en distintas fronteras, pero vamos a hablar de los casos más paradigmáticos. Enseguida volvemos.